Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida acá a Lucila Huarqui Galería. En este momento vamos a iniciar la conversatorio de hoy día sobre espacio, la poética del espacio en el arte. Va a comenzar Julián Barón, que nos ha preparado un texto y también un PowerPoint, luego de lo cual vamos a apagar las luces para poder ver las imágenes, y después vamos a escuchar los comentarios de Jorge Villacorta. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo casi que, como le comenté a Lucila, creo que, y si le parece bien a Jorge, que podríamos abrir al público, ¿no? Jorge, también la conversación, ¿no? De poder enriquecerla, ¿no? Y ampliarla, ¿no? Si te parece. Bueno, yo lo que he hecho ha sido básicamente preparar una serie de imágenes sobre unas instalaciones que, bueno, pues que a un nivel muy personal, por supuesto, me parecen interesantes como para poder adentrarnos a pensar en esta cuestión de la poética del espacio. Ni mucho menos soy un experto, estudié ingeniería industrial y posteriormente me dediqué a hacer fotos. Mi formación es autodidacta, con lo cual es un placer, ¿no? Poder compartir esta conversación también con Jorge y por supuesto con todos, ya que de algún modo vengo simplemente a, es muy objetivo, ¿no? A mostrar una parte de algo que me interesa y que creo que tiene muchos espacios a través de los cuales, valga la redundancia, pudiéramos meternos o introducirnos a pensar, ¿no? Esta cuestión de la poética del espacio. Para empezar, y un poco en sintonía, ¿no? con la exposición de Diego Arregui, Laúd, respecto, bueno, un poco al contenido que plantea. Hay un escritor que se llama Henry David Thoreau, que escribió ese libro Walden, La vida en los bosques, en 1882, y que se recluyó en una cabaña para encontrar ese espacio de silencio interior a través del cual poder vivir de otro modo todos esos años, ¿no? Iniciales que había tenido en la universidad. Me parece muy interesante como dice Gastón Bachelard en su Poética del espacio y centrada en la cuestión de la casa, el espacio, ¿no? que Thoreau encuentra, ¿no? De algún modo en esta cabaña que se la presta Ralph Waldo Emerson, ¿no? Para que se pudiera ir reclutar y poder entrar a pensar de otro modo, ¿no? La vida. Aquí no es la ilustración, pero bueno, me parece como interesante el espacio ya que se tiene que generar o que se genera para, en este caso, una cabaña para llegar a un encuentro, ¿no? Al final, como encontrar casi como un rincón, ¿no? en el mundo que te permita empezar a encontrar tu propio cosmos, ¿no? Crear tu propio cosmos, ¿no? Tu propio universo. Actualmente el sitio es este, ¿no? Donde estaba el espacio de Thoreau. Y bueno, pues cómo se ha modificado, ¿no? El espacio desde aquel momento hasta este. Y de aquí ya, simplemente como inicio, quería como hacer un recorrido hasta nuestros días de las instalaciones, ¿no? Cómo la instalación dentro del arte en los últimos 20-30 años ha tenido una relevancia importante. Y también quisiera apuntar algunas cuestiones que a mí me preocupan, ¿no? Más que me preocupan, me mantienen en atención del por qué ha sucedido esto, ¿no? Que es un poco, cuanto menos interesante pensarlo, ¿no? Ya que durante muchísimos, o sea, a partir de los años 80 es cuando empieza un poco a través de Ilya Kabakov a exponerse o a generarse instalaciones artísticas en los museos, y anteriormente sí que tenemos o encontramos algunos autores que sí que a lo mejor arrancaron, ¿no? Un poco
este espacio de la instalación. Creo que anteriormente la performance ya abre ahí un capítulo interesante. Marcel Duchamp también, por supuesto, con este en el New York, en la Welle Red Mansion, que hizo una instalación sobre los primeros papeles de surrealismo. Creo que de algún modo ya se estaba yendo o intentando encontrar una forma de relación completamente diferente con las obras, ¿no? Con las obras de arte. Ya no limitarse únicamente por tener una imagen, ¿no? en la pared, ¿no? Sino ya buscar, tratar de encontrar una experiencia, ¿no? Al final en el espectador, ¿no? Kurt Wismer, como otro alemán que trabajó sobre todo en la época de Dada y toda esta mezcla, toda esta instalación fue también un paso importante. Y luego Beuys, como sí ya a lo mejor un arte performativo que lleva a experimentar otra forma de entender la relación con las obras, ¿no? Y en un tiempo también interesante, yo creo que ahí Jorge también puede darnos muchas claves, ¿no? de cómo a lo largo de ese tiempo, y según los movimientos también sociales, y no solamente sociales, ¿no? Económicos y culturales, nos fueron llevando a hacer, ¿no? lo que se hacía, ¿no? En este caso, por ejemplo, Joseph Beuys, además de actuar mucho con la performance, gran parte de su trabajo importante fue toda la creación de conceptos múltiples, ¿no? Un poco como en el momento en el cual ya estábamos empezando a activar un momento importante de producción en serie dentro de la industria. Bueno, aquí algunas imágenes de Beuys, y luego como ya el arte povera, y sobre todo pues como por ejemplo Yanis Kournelis en Italia es uno de los primeros artistas que en una galería en Roma incorpora 12 caballos, ¿no? Dentro de la propia galería, ¿no? Y de algún modo, pues como la propia galería se convierte en una cuadra de caballos, ¿no? De algún modo es empezar a cambiar los parámetros de encuentro con el espectador, ¿no? del arte, ¿no? Y empezar a agitar a otro nivel, ¿no? Completamente diferente. Y para ahí damos un salto ya, yo creo, a uno de los que inicialmente sí que se centró mucho más en esta cuestión de la instalación, ya, y que a mí me parece muy interesante, y es donde un poco sí que me interesa charlar y conversar, que es cuando dentro del museo, dentro del espacio de la galería, se incorpora como otro elemento. Ya no solamente es suficiente, ¿no? Para los artistas quedarse con las paredes del museo, sino que de repente es incorporar una construcción más dentro que nos permita recorrer, ¿no? A otro nivel completamente diferente, de una experiencia completamente diferente a la que veníamos teniendo, ¿no? El Palacio de los Proyectos de Emilia y de Ilya Kabakov es uno de estos proyectos que sí que son, yo creo que de algún modo, por decirlo así, pioneros, ¿no? Dentro de esta cuestión de la instalación. Son dos rusos, es un proyecto que está realizado pues, bueno, bajo la construcción de una estructura que se incorpora dentro de la galería, de la sala, y que es un laberinto que contiene diversos espacios donde, por ejemplo, mesas con sillas y otros espacios también diferentes, no solamente mesas y sillas, donde los espectadores pueden encontrarse con 65 proyectos utópicos, ¿no? Con 65 proyectos ideales. De algún modo el proyecto en sí está realizado cuando yo estaba viviendo en Nueva York y está en encuentro con ese idealismo soviético, ¿no? Que es un poco el motor, ¿no? Un poco de toda esta instalación. Entonces es, como dicen Ilya, ¿no? y Emilia, como el palacio, ¿no? Como el Palacio de los Proyectos como un sueño dentro de otro sueño, ¿no? Al final cada proyecto es también un utópico, ¿no? Y se incorpora como dentro de un lugar donde el espectador tiene que llegar a imaginar.
Entonces ese ejercicio de imaginación, que es un ejercicio que yo creo que Gastón Bachelard también potenciaba muchísimo, ¿no? en su libro La poética de las imágenes, y dejando ese espacio al espectador para la imaginación, es, pues bueno, creo que aquí está convertido de un modo muy interesante en este proyecto que es para mí es una cosa bastante excéntrica y idealista, ¿no? Y un poco en respuesta así a de donde sale todo ese germen y todo ese material y contenido, ¿no? Que es justo de una relación que ellos tuvieron importante con toda una era comunista, ¿no? En la antigua Unión Soviética. Aquí tenemos una maqueta, como posteriormente se convirtió, bueno, en una exposición, en una instalación que fue recorriendo diversos espacios. Y bueno, pues varias imágenes simplemente un poco para ir abriendo, luego podemos volver a ellas. Y varios ejemplos, ¿no? Otro ejemplo que me parece también muy interesante y que se sale, porque vais a ver que voy a salir mucho también del arte y voy a meterme en otros lugares, como por ejemplo hemos empezado hablando de la cabaña de Turó, es la casa estudio de Oteiza, ¿no? Como espacio también, obviamente no es una instalación, ¿no? Como tal, o no podríamos afirmar oficialmente que eso fuera llegar a ser una instalación, pero sí me parece muy interesante cuando el artista convierte su propia casa, ¿no? Su estudio sí, en un espacio relevante para comprender, ¿no? la construcción de su obra, ¿no? De su trabajo. Jorge Oteiza es un escultor vasco que nació en 1908 en Orio y que durante varios años estuvo viajando por toda esta zona, desde Argentina hasta Colombia, y que a su vuelta a su casa ya empieza como a trabajar, ¿no? Como todo escultor dentro de su propio espacio. Dentro de todos los proyectos que desarrolla Jorge, no me va a dar tiempo a meterme aquí, ¿vale? Sí que resolvería, por decirlo de algún modo, el laboratorio de tizas como un espacio interesantísimo de experimentación y casi como una pequeña instalación, ¿no? Dentro de su propio estudio, y que le permitía ir encontrando una relación con el espacio completamente diferente a la que le permitía, en este caso, las esculturas que hacía, ¿no? Anteriormente, ¿no? Que veremos ahora. Bueno, aquí hay algunas imágenes de esa casa, ¿no? De Jorge, que ahora se ha convertido en un museo, o sea, la propia casa es un museo, por eso también un poco la idea esta de la instalación, cuántas aperturas tiene, y ya lejos de la instalación un poco lo que me interesa es cómo muchas veces lo que contiene es capaz de agitarnos, da igual, o al menos a mí, en dónde se encuentra, dijéramos, el hecho, ¿no? Es decir, ahora veremos otro ejemplo, el hecho me refiero a cómo se dirige el contenido. Ahora veremos otro ejemplo, por ejemplo, más adelante, ¿no? Que no solamente nos vamos, o sea, me he limitado, ¿no? a encontrarle un sentido a esto respecto a... Sí. Sí, eso saca. No, sí, porque creo que no se acoplaba aquí. No, pero sácalo nomás porque tenemos otro micro. Sí, porque estamos... Jorge Oteiza para mí vivió muchas instalaciones, ¿no? Y por un lado, bueno, pues esta creación, como os digo, de Laura Oteiza me parece un espacio dentro del mismo espacio y desde donde hace crecer una relación muy didáctica, ¿no? Con cómo funciona el espacio, cómo funciona en él. Y anteriormente trabajaba, ahora veremos otro ejemplo, anteriormente trabajaba con este tipo de piezas que posteriormente, la caja vacía y metafísicas, que llega a la conclusión al final de su trabajo en los 50 como conclusión, ¿no? de su propósito experimental con la escultura. Y como sí paradigma, ¿no? de ese lugar, ¿no? centrado, ¿no? donde se pueden dirigir las instalaciones. En este caso, no es, obviamente tampoco es una instalación, pero sí una situación que ocurre, ¿no? Importante, que es en la construcción de la Basílica de Aránzazu, que Luis Maurga y Félix Sáenz de Oiza construyen en los años 50, invitan a diversos artistas a crear, por un lado, el frontal,
friso de la entrada, por otro lado las puertas, que es chillida, por otro lado las pinturas internas y demás de las criptas con Barnechea y otros artistas, y por un conflicto con los curas, los dueños de la iglesia, a Jorge el proyecto acaba realizando 14 apóstoles que tienen que incorporar en el friso, y cuando llegan a la parte ya de entrada, está en es bastante difícil acceso. Los curas, al ver las esculturas que ahora veréis, pues se tiran de los pelos y deciden dejar durante, no sé si son unos 10 años, estas esculturas en la carretera, ¿no? Entonces, como muchas veces también, la vida, por ejemplo, de Jorge Oteiza me parece como o sea, como todo, ¿no? Permanentemente lo que iba sucediendo a su alrededor iba siendo parte, ¿no? de su propia obra, y muchas veces la instalación superaba, o sea, el espacio superaba muchas veces su propio estudio, ¿no? que por otro lado es fantástico. Aquí veis todas estas, donde estaban todos los frisos, los apóstoles, hasta que consiguen incorporarlos, ¿no? dentro de la basílica. Y bueno, Jorge Oteiza, pues además, otra de las cosas que sucede, muchas esculturas salen a la calle, se hacen públicas, es decir, de algún modo también una instalación tiene esa tendencia, ¿no? Al menos es así como yo lo veo, ¿no? A tener esa posibilidad de dejar una experiencia pública, a pesar de que obviamente muchas veces se planteen dentro de los museos, pero sí de generar un recorrido, una transición, ¿no? por lo que contiene, que el espectador pueda por sí mismo conseguir, ¿no? un espacio de acción, ¿no? Y vemos cómo estas esculturas, al llevarse a la calle, ¿no? de algún modo se convierten, por decirlo así, como casi en instalaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Parque Yamaguchi en Pamplona, pues una instalación, ¿no? que se convierte en una escultura que se convierte en un espacio, ¿no? pues para utilizarse. Obviamente estoy convencido de que no era demasiada gracia a las instituciones, ¿no? Pero cómo al final, salir a lo público, ¿no? y empezar, cómo se sale a lo público y se empieza a generar un espacio de relación, ¿no? muchísimo mayor con el espectador. Estas son unas últimas fotos también de lo que está sucediendo en una escultura en Bilbao, enfrente de la puerta del ayuntamiento, con una escultura de Jorge Oteiza que unos skaters han empezado a utilizar como pista. Entonces, de algún modo también, como una escultura que inevitablemente es una escultura de un escultor y que tiene unas intenciones artísticas, acaba, ¿no? siendo utilizada de otro modo por otras personas, en este caso en el espacio público, y que empieza ahí a haber una situación inevitable y diferente de encuentro poético, ¿no? con el público, ¿no? con el espectador. Se ve un poco mal, pero bueno. Incluso años atrás, la marca Carhartt también utilizó una de las esculturas de Jorge para encima como potenciar, ¿no? la marca, ¿no? y el espacio. Saltando de nuevo a las instalaciones, Barbara Kruger es otra de las artistas estadounidenses que una forma muy especial, ¿no? de plantear una experiencia, ¿no? al espectador en un momento muy concreto, ¿no? como el que vivimos ahora. Sobre una sociedad, pues como sabéis, ¿no? compuesta de individuos, ¿no? que estamos bastante alineados y homogenizados, ¿no? y que nos dirigimos por la vida muchas veces con unos patrones que nos marcan, ¿no? de consumo, ¿no? y de publicidad, y como Barbara Kruger, ¿no? interviene, ¿no? estos espacios, muchas veces museos, otras veces no, con todo este tipo de planteamientos tan interesantes desde su propia obra, ¿no? donde de algún modo lo que plantea es abrir, ¿no? desde esa palabra, ¿no? que permanentemente nos está obligando, ¿no?
a consumir, ¿no? y que está permanentemente en nosotros, empieza a tener como otro tipo de relación, ¿no? Completamente diferente con el espacio y en este caso también con el espectador, sobra, ¿no? Supongo, peruano, con este artefacto, ¿no? Que es un libro, casi es capaz de generar en nosotros una experiencia mental sin salir del libro, o el libro como instalación, ¿no? Un objeto inevitable, no es una instalación, ¿no? Pero como es capaz de llevarnos ¿no? a poder penetrar y profundizar más si cabe desde dos dimensiones, por decirlo de algún modo, como cada página, ¿no? En la experiencia del espacio, ¿no? Como dice en las primeras páginas, no desvelaré mucho más, en la promesa, ¿no? Que contiene una caja, ¿no? Es un poco como la salida a la entrada de la casa de estudio de Jorge Oteiza, como lo que veíamos al principio también de la cabaña de Walden, ¿no? Es decir, esos espacios que utilizan muchas veces las personas para tratar de trasladar mensajes, ¿no? De comunicarse, son realmente espacios que muchas veces, a pesar de que no tengan el espacio oficial, ¿no? O institucional, académico, etiquetado y distinguido, ¿no? Que pueda emitir, ¿no? El mundo del arte, en este caso, a lo que vendría a ser, ¿no? Una instalación, pues me parece cuanto menos interesante, ¿no? Como para, o al menos a mí me agita, ¿no? Para pensar, ¿no? De un modo diferente en cómo funciona el espacio en nosotros y cómo nosotros podemos funcionar con el espacio. En ese caso, una de las instalaciones que más me llamó la atención fue esta de Virgil en la documenta de Kassel, se llaman talles como sin cultivar o sin labrar, donde en un lugar cerrado, en un parque en Kassel, Pierre Hugh prepara como una instalación puramente orgánica, ¿no? Un ecosistema, de algún modo, podríamos decir. O sea, la instalación se convierte en tomar el espacio y crear una serie de elementos que generen por sí solos sus propias complejidades, ¿no? Sus propias relaciones, ¿no? Y conexiones. Habían, bueno, pues espacios. Pierre trabaja muchas veces con animales, ¿no? Con seres vivos. Y aquí, pues además de tener este perro con una pinta bastante surrealista, ¿no? Con una panta pintada de rosa. Y varios espacios donde había como montañas de compost que, pudriéndose, ¿no? Se iban generando más animales, iban generando más bichos, más, ¿no? Que iban entrando en relación permanente con todo el público, con todo el contexto, ¿no? Parecía casi como un parque de los que nos podemos encontrar a lo mejor dentro de 20, 30 años. Y que por supuesto pues podían pasar cosas hasta como esta, ¿no? En las cuales pues bueno, cualquier persona podía entrar a un parque, cualquier persona podía entrar con sus animales, podía entrar como fuera y podían pasar cosas inadvertidas, ¿no? Y que no estaban programadas, ¿no? Un poco como muchas veces suele pasar en un lugar más cerrado. Hay un texto a propósito de esta, bueno, más que de esta instalación, de toda la documenta de Kassel, de José Jiménez, que voy a pasar a leeros porque me parece muy interesante también la posición que muchas veces una persona académica del mundo del arte puede llegar a tener, ¿no? sobre estas propuestas, ¿no? En un momento como este. Y José Jiménez, que es un catedrático de estética de la Universidad la Universidad Complutense de Madrid, en uno de sus blogs comentaba respecto a esta documenta de Kassel que todas esas prácticas pueden proporcionar materiales al arte, pero para que podamos hablar de arte tiene necesariamente que haber construcción plástica. Y esa exigencia no siempre se cumplía en esta documenta, por lo demás estimulante desde un punto de vista social y político. Si las propuestas actúan en el plano de la comunicación, no se trasciende ni el momento ni el acto. Para actuar como arte, éticamente, la representación plástica ha de buscar intencionalmente trascender el acto y el momento, ir más allá, sedimentarse como forma, ¿no? Entonces también me parecía como un texto interesante respecto a la reflexión que se tiene hacia
pues hacia dejar a la experiencia, ¿no? Al espectador, ¿no? Que parece que si no hay un espacio donde se tiene una forma, no hay, pues bueno, no hay arte, ¿no? Y no se llega a considerar arte. Otro de los ejemplos que viene un poco a darme alivio en esa pregunta que me lanzaba antes a mí mismo, ¿no? De qué pasa, ¿no? Cuando una instalación se incorpora dentro de un museo, ¿no? Es esta instalación de Luis Kandminster en el Museo de Derechos Humanos en el 2013, donde había una placa que ponía: el museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones, ¿no? O sea, creo que es una pieza que es esto, simplemente pues, muy, muy interesante, ¿no? y que plantea otra forma diferente de relacionarse, ¿no? En este caso con el museo, ¿no? Y más que el museo yo iría a hablar de un espacio institucional, ¿no? De un espacio bueno, pues con una línea marcada y clara, ¿no? de dirección, ¿no? hacia unos intereses concretos y determinados, ¿no? Políticos, sociales y demás. Al final a mí Luis Kandminster me parece que es como él es la escuela misma, ¿no? Es decir, es como Luis Kandminster es la escuela, ¿no? O sea, al final una cosa tan sencilla como esta es interesante, ¿no? Que se vaya incorporando hoy en día también en nuestros espacios que compartimos, ¿no? Porque en este caso pues agita, ¿no? Y propone nuevas alternativas y nuevas posiciones, ¿no? para poder revisar, ¿no? Pues bueno, qué hacemos, ¿no? Con el espacio y cómo trabajamos con él. Y ya acabando, poniendo algunos ejemplos más, pues bueno, como también desde la música y en este caso desde las matemáticas, Ryoji Ikeda es un japonés que está afincado en París y bueno, pues genera este tipo de instalaciones que, como podéis ver, no se puede, o sea, no tengo ningún audio, pero podéis encontrar seguro que en YouTube algún audio, ¿no? Son todo composiciones musicales que él realiza a través de las matemáticas, ¿no? O sea, es composiciones, ¿no? Sonoras que a través de sintetizadores y demás va construyendo y va creando. Y además de ser músico, Ryoji Ikeda también plantea una experiencia más total, ¿no? Llevando pues todo este tipo de plataformas de pantalla, ¿no? Con el ritmo, con el diseño, ¿no? que surge de la propia, ¿no? De la propia música, ¿no? De las propias matemáticas al final. Su obra, dice un texto que su obra se concentra en las minucias del ultrasonido, así como con las frecuencias características esenciales del mismo, explotando su cualidad con la percepción humana y las matemáticas como música, tiempo y espacio, ¿no? Obviamente utilizando las computadoras, la tecnología digital y todo las últimas tecnologías pues para generar estas experiencias, ¿no? Dentro de estos espacios, ¿no? Para los espectadores. Son como bien diferentes formas de relacionarse con los contenidos, con los espacios, con las disciplinas incluso, ¿no? Creo que la instalación, una de las cosas que propone, que es una también de las que a mí me parece como más interesante también dentro de un poco de la observación, ¿no? y de la experiencia con ellas, es la posibilidad que tiene de generar un espacio nuevo para que el artista proponga nuevas conexiones y sobre todo nuevas conexiones entre diferentes disciplinas, ¿no? Que me parece un poco lo más rico, donde empiezan a generarse la complejidad, ¿no? No como difícil, sino la complejidad como riqueza, ¿no? de conexiones. Y bueno, pues para acabar tenía una última instalación que también me llama mucho la atención, que es una instalación que se realizó este año en la Bienal de Venecia, en el 2015. La autora es Aito Steyl,
se titula Factory of the Sun y es un trabajo inmersivo que sobre todo ahonda, ¿no?, en toda la problemática y la situación de la imagen en circulación que aborda en varios textos Aito Steyer, ¿no?, y que en un momento pues de un flujo de información tremenda, de una situación de saturación, ¿no?, sobre todo de imágenes, ¿no?, de información y sobre todo de control y vigilancia, Aito Steyer lo que hace es proponer un espacio regado únicamente por la luz digital, ¿no? Entonces, bajas por estas escaleras dentro del pabellón de Alemania y te encuentras con una especie de Matrix, ¿no?, una pantalla donde sí que está la película de Aito Steyer, ¿no?, que es un vídeo, ¿no?, donde va rebotando entre varios géneros. Por un lado, reportajes de noticias, film de noticias, o sea, film documental, de videojuegos, ¿no?, y vídeos, ¿no?, que va encontrando ella de gente que sale en YouTube bailando o sea, bailando directamente, y va encontrando la forma de, en su relación, generar como una especie de experiencia didáctica, ¿no?, en el espectador, casi como si fuera una especie de cine, ¿no? Es decir, genera un espacio donde la gente tiene que sentarse, ¿no?, así como si estuvieras en un cine. Ya no es tanto la instalación que tú puedes recorrer, como habíamos visto la primera de Ilya Kabakov, ¿no?, y de Emilia, sino es una instalación en la cual ella, utilizando únicamente la luz digital, ¿no?, o sea, no hay luz natural, consigue presentar como una experiencia, ¿no?, en el espectador que, pues bueno, como ella dice, ¿no?, en un mundo en crisis, ¿no?, y de imágenes en movimiento, donde, pues bueno, donde esta nueva luz digital empieza a tener una presencia bastante importante en nuestra vida y de algún modo con todo ello, ¿no?, nos hace reflexionar sobre cómo podemos también adentrarnos en este espacio de la pantalla, ¿no?, que sería para mí otro espacio, ¿no?, desde donde poder hablar el uso, ¿no?, de los trabajos, ¿no?, de los autores. Y bueno, quería simplemente como haber preparado esto como que me interesa, por empezar como compartirlo rápidamente para poder, no sé, conversar y abrirlo. Y... A mí lo que me pareció muy interesante de la presencia de Aito Steyer en el pabellón de Alemania era que el ingreso al espacio no estaba completamente controlado. ¿Recuerdas? Es decir, no podías entrar sino por arriba. Eso es clave, creo yo también, y tal vez por eso es que Royce sostiene, entre otras cosas, que el espacio de la instalación se convierte en un espacio de autoridad, porque no había otra elección, tenías que entrar por arriba. Y luego creo que tu descripción era muy precisa de un espacio inmersivo, porque concretamente parecía que uno estaba entrando, por lo menos es lo que yo sentí, en el espacio. Y yo me acordaba clarísimo de una película que se llamó Tron, en los años 90, principios de los 90, puede haber sido fines de los 80, yo no recuerdo muy bien. Para mí fue entrar en Tron. Era desde que uno llegaba por la escalera bajando hasta el espacio íntegro, la pantalla, digamos, era como si todo el espacio fuera una extensión o proyección de la pantalla, y tú estuvieses viviendo en un mundo en donde todo perdía consistencia y se convertía en una suerte de flotación anodina, casi en un espacio que inducía a cierta pasividad. Era sumamente interesante en ese aspecto, y creo que el impacto que tenía sobre el visitante era inolvidable, en el sentido si uno había visto esa instalación por primera vez, creo que resultaba un primer contacto inolvidable con el trabajo de ella.
otras personas me dijeron que ella ya ha hecho esa instalación en otros lugares, pero en Venecia, que es donde a mí me tocó verla, me pareció muy potente porque era un espacio artificial 100% frente a todo el resto del, digamos, de lo expuesto en la Bienal. Y sobre todo en el pabellón de Alemania, ¿no? Que la parte de arriba está Tobias Tiroloni con las fotos. Y los periódicos. Los periódicos. Sí. Y en el techo era donde estaba viviendo un artista durante, creo que no sé si estaba viviendo por un mes o 2 meses, pero el artista vivía en el techo del pabellón. Sí. Además es interesante porque, o sea, era muy pasiva la reacción que te dejaba, la experiencia, la sensación que te dejaba, muy diferente a, por ejemplo, estaba conectándolo con la instalación, sí, la exposición de Santiago Sierra en la Bienal de Venecia también de España, en 2012. 2003. 2003, que limita la entrada solamente a personas que tengan pasaporte español. Así es, ¿no? Y cualquier persona que no tuviera pasaporte español no podía entrar, con lo cual la acción, o sea, la actividad que provocaba entre la gente era muy diferente, porque por un lado Santiago Sierra pues se forma mucho más activo, ¿no? De agitación hacia un espacio interior diferente al cual Ito trabaja, ¿no? Sí, en todo caso, a mí me parece que ese aspecto del que estamos hablando, es decir, de un ingreso especificado a la instalación o una prohibición a ingresar, como en el caso de Santiago Sierra, en donde si no tienes pasaporte español no puedes entrar al pabellón de España, ¿no es cierto? Sí. Son 2 instancias muy importantes dentro de lo que podría uno argumentar en torno a lo que sostuviste de Groys, que afirma que la instalación tiene ese efecto, ¿no? De proyectar autoridad sobre el visitante. A mí me pareció muy potente la alusión a eso, pero por otro lado, también quería decirte que me pareció fascinante la presentación del estudio de Oteiza, dado que acá en el centro de Lima, en la plazuela de San Agustín, hay una escultura de él, que justamente es una escultura en la que claramente se ve el interés de Oteiza por el espacio. Es una estela funeraria en homenaje a César Vallejo y es un trabajo escultórico que va absolutamente en contra, o sea, va a contracorriente de lo que es la escultura en el Perú, completamente a contracorriente. Si no lo conocen, está en la plazuela de San Agustín, en el cruce de Camaná ¿qué es? ¿Con Ica o con Huancavelica? Con Ica, sí. Frente al edificio que fue de Peruano-Suiza. A mí me ha parecido muy interesante la manera en que tú has presentado lo de Oteiza, porque en este momento está trabajando con mucho éxito, se está trabajando con mucho éxito la presentación de lo que uno podría llamar muebles o estantería que sugieren en el espacio de instalación, en galería, el estudio del artista. Es algo que se está trabajando muy intensamente, y de modo que, así como sugeriste que el 68 Cornelis convirtió una galería en Roma en una caballeriza, pero eso fue literalmente lo que hizo, por lo cual fue odiado profundamente por el galerista. El modelo de llevar el estudio del artista a la galería está teniendo una acogida muy interesante. Yo diría que es una experiencia, una situación, mejor dicho, que en los últimos tiempos ha sido
Potenciada, ¿no? potenciada y también muy estimulante, porque cuando tú entras a esos espacios que normalmente asocias con presentación de obras de arte terminadas, lo que enfrentas es una situación en donde hay... No funciona, ¿no? En muchos casos, bueno, casi siempre, ¿no? Y de repente entraba en un conflicto importante, ¿no? Porque no terminaba de sentir que estaba ahí, ¿no? La escultura. Justamente por eso mismo, ¿no? Porque creo que en la relación que uno tiene con las cosas, ¿no? Se genera una dialéctica, ¿no? De mente-espacio. Sí, esa dialéctica de mente-espacio es una dialéctica que yo siento, por ejemplo, que en el espacio artístico limeño se ha perdido casi por completo. Hay todavía de vez en cuando uno que otro artista que plantea una situación en la que tú puedes percibir muy claramente cómo su pensamiento está materializándose con dificultad, en tensión con lo que el espacio de galería ofrece, pero de una manera en donde tú sientes la insistencia. Y justamente es algo en lo que he estado pensando mucho a raíz de la muerte de Emilio Rodríguez Larraín, el pintor, escultor peruano, en diciembre del año pasado, el 23 de diciembre. Y no pude evitar recordar lo que fue para mí, por ejemplo, la experiencia en el año 86, esos 70 años, de haber visitado lo que Rodríguez Larraín llamó el Cuarto de Piedra en la Galería Camino Brent, en donde lo que hizo fue recogió la piedra que había resultado del dinamitamiento de los acantilados para construir la pista que daba la vuelta a la altura de las regatas para ir hacia la herradura, creo. Y esa piedra la llevó a la galería y llenó la galería de piedra, y dentro de ese espacio ya lleno de esa piedra construyó algo que parecía lo que podríamos llamar el habitáculo de Thoreau en el bosque. La situación de llevar esa piedra precisamente y no otra al espacio de exposición me parece que tenía justamente una necesidad, en lo que se refiere a él, de utilizar material que había sido violentamente producido en una circunstancia en la que se decidía, en aras de construir una vía para facilitar el tránsito, afectar la integridad de los acantilados. Y no pude dejar de pensar constantemente en eso, porque para mí, ahora sí, con el fallecimiento de Rodríguez Larraín, yo siento que hemos cerrado un primer capítulo del arte contemporáneo en Lima. Rodríguez Larraín regresó en 1980 y, salvo periodos muy breves en los que salió del país, se quedó desde el 80 hasta su muerte. Los últimos años, 2 o 3 años, ya no pintaba, pero hasta por lo menos el 2012 seguía pintando. El trabajo de Rodríguez Larraín, por si no lo conocen, tiene una de las obras más públicas que uno puede imaginar, La máquina de hacer arcilla en la playa de Huanchaco, que fue inaugurada en 1987 y que está teniendo una vejez notoria, pero estoy seguro que él habría estado encantado de la vejez que está teniendo. Rodríguez Larraín siempre imaginó
que los proyectos que manejaba eran proyectos que en el momento de su materialización iban a crear tensión y vivir en constante fricción con el espacio en el que quedaban planteados, quedaban, digamos, construidos, porque la máquina de hacer arcilla es una construcción que era del calibre de aquellos refugios que a manera de tambos pretendió construir en distintos puntos del callejón de Conchucos. Uno de esos modelos está construido, yo diría que lamentablemente en un tamaño que no tiene la proporción adecuada, delante del Museo de Arte de Lima en el Parque de la Exposición. Pero en su origen esos trabajos son refugios para gente que está en tránsito por las cordilleras. Esa era su expresión para cuando hablaba de estas construcciones escultóricas, o podríamos llamarlas estructuras de uso público que imaginaba en los Andes. Yo no pude dejar de pensar en el cuarto de piedra de Rodríguez Larraín, porque recordé que el año pasado, mientras era asesor de Lucía de la Puente, que estaba celebrando sus 20 años de existencia como galería, participé de algo que, visto desde ahora, me parece que necesariamente requiere una relectura y, en lo que a mí concierne, una suerte de mea culpa, porque estuve, digamos, de acuerdo con que una exposición en la que presentaba, siendo, digamos, adquiridos o no por coleccionistas, pero los que sobran son llevados a distintos sitios, y un grupo ha terminado en el Callao, en este espacio asociado al Callao Monumental. Pero el grupo que ha terminado en el Callao es un grupo que es del sur, que resulta particularmente interesante, porque es un grupo que es meado por los perros de la zona. Entonces, y aquí es el punto que me parece a mí crucial. ¿Qué estamos permitiendo que pase en la escena de arte contemporáneo con respecto al espacio? Porque si bien puedo aceptar que el agave que estaba en el segundo piso de la Galería Lucía de la Puente, cuando se hizo la instalación de las piedras en el plazala principal, era una pieza notable, a la distancia de un año exactamente puedo decir que la acumulación de piedras de resina con inscripciones alusivas a sectas, partidos políticos, eslogans e íconos, logos, lo que fuera, no suma. Es decir, pueden poner el número de piedras falsas que quieran dentro de un espacio como la Galería Lucía de la Puente, pero eso no crea un espacio. No crea un espacio más allá de la novedad. Y la novedad es lo que se desgasta más rápidamente en este país. Es decir, probablemente lo conoceremos nuevamente después del domingo, cuando un nuevo presidente empiece. Al cabo de los 5 años, mejor dicho, al cabo de los 6 meses luego de su asunción del poder, podremos comenzar a ver cómo la novedad se desvanece. La novedad de las piedras era una de las novedades más, digamos, saltantes en la situación de abril del 2015,
pero lo que me llama poderosamente la atención es que ¿qué escena artística queremos? Suponiendo que un coleccionista, que debe haber habido alguno, haya comprado una piedra de resina de los hermanos Martinat en la exposición en Lucía Lapuente. ¿Qué pasa cuando ese coleccionista visita el Callao y ve a un perro mear sobre una piedra que se parece a la suya? O sea, ¿cuál es qué es lo que podría estar justificado en pensar con respecto a lo que ha adquirido, con respecto a la galería que le ha vendido esa pieza y con respecto incluso al asesor de esa galería que ha estado presente cuando se ha montado la exposición? Yo creo que vivimos en un espacio de confusión muy grande en torno al arte contemporáneo aquí, y creo que una de las áreas en donde existe más confusión respecto al arte contemporáneo es en torno a la relación mente-espacio. Eso es lo que yo concluyo, porque así como las piedras se acumularon en la galería, ahora se dispersan en el Callao de alguna manera, y es lo mismo. Es decir, claro, no es lo mismo porque uno era en un sitio en Barranco y había un asesor, y había una galerista, y había artículos sobre las piedras de los hermanos Martinat que son, o que corren el riesgo de convertirse en los darlings de la escena del arte contemporáneo limeño. Pero ahora, ¿qué pasa en Callao Monumental cuando las piedras están dispersas? O sea, ¿qué pasa? Uno siente realmente como que el átomo se ha desintegrado, tienen esa potencia las piedras en el Callao. Yo no sé, pero lo único que sé es que hay como una suerte de insinuación, o se me insinúa mentalmente una suerte de trampa existente en la movilización de esas piedras. Hay algo que ni fueron pensadas en relación a un espacio, ni fueron trabajadas realmente con la mente. Es decir, son piedras que corren su suerte en el tira y afloja, el toma y daca, y digamos la pasividad y sobre todo el confort de la gente que constituimos el espacio del arte contemporáneo en Lima. Y digo todo esto porque me ha parecido muy estimulante el trabajo de Diego Rey aquí en la galería. Me parece, voy a llamarla una instalación bifronte, aunque él ha decidido que son dos instalaciones. Podría llamarse una instalación bipolar también, pero creo que voy a darle el beneficio de la duda a la consistencia psíquica del artista. Y quisiera decir que lo que me ha interesado particularmente respecto a la instalación bifronte, o a las dos instalaciones, es ese binomio que hay entre lo analítico y lo perceptual sensorial. La zona oscura, el cuarto que está en plena oscuridad, es como una suerte de cámara de deprivación sensorial, como las de los experimentos de Princeton inicialmente, y solamente después de un rato uno descubre que hay una proyección lateral como que casi detrás de uno, a la izquierda. Creo que no importa detenerse específicamente sobre qué es lo que está proyectado, porque creo que lo más interesante es casi imaginar que la instalación habla de la formación de una imagen en la mente, o en todo caso, cómo pasa una imagen a través de los ojos al cerebro. Que a mí me resulta particularmente interesante porque recuerdo todavía de mis años de estudios de biología que los ojos no ven, es el cerebro el que ve. Los ojos solamente dejan pasar la información, y es nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y sobre todo nuestra capacidad asociativa lo que permite que veamos. O sea, uno ve con el cerebro, no ve con los ojos. Suena muy poético, claro, decir
que la visión está asociada a los ojos, pero es el cerebro el que ve. Y por otro lado, sin embargo, me parece que el énfasis en la oscuridad total hace que la sensación de quedarse privado de la información que los sentidos filtran es muy potente. La instalación de la sala iluminada me parece a mí que es elocuente dentro de su modestia material. Me parece que ahí hay una mente trabajando potentemente, tal vez, digamos, la ambición sea más patente y la materialización revele limitaciones, pero creo que eso es precisamente aquello de lo que podemos, digamos, disculpar cuando lo que se reta es nuestra inteligencia al aproximarse al espacio que está siendo presentado a nosotros, porque es un espacio que resulta siendo virtual dentro de un espacio que es un espacio transformado, digamos. Y en ese sentido lo que me ha interesado es que no se impone autoritariamente, sino al menos ese espacio es un espacio en donde uno toma las cosas en la medida que quiere tomarlas o no. Uno entra y sale de esta suerte de estructura con listones gruesos de madera. Me parece un poco a las estructuras de la película Dogville de von Trier, en donde uno entra en espacios en los que la escenografía no está construida por completo, sino uno atraviesa paredes, entra y sale por donde normalmente uno no podría. Acá se invita a esa clase de recorrido. No hay, digamos, un orden específico en el que uno mira las cosas, y creo que se establece una sensación sumamente interesante, porque es más que una insinuación, pero no es una aseveración tampoco, con respecto a lo que vendrían a ser restos de edificaciones en espacios de playa, por ejemplo. Me interesó sobre todo la foto, desde que la vi la primera vez, la foto del afiche, y sobre todo constatar que es un espacio en donde estamos contemplando una ruina reciente, pero el énfasis no está en la ruina, o sea, no hay lo que llamaríamos la ruinofilia de moda en el espacio del pensamiento contemporáneo en el arte, que ha avasallado, digamos, más allá de lo que uno podría esperar, un número de presentaciones y propuestas de artistas actuales. Me parece que en el caso de Arregui se evita la ruinofilia y se sugiere, creo yo, una suerte de brecha posible de separación o desfase, en el que es posible pensar acerca de las implicancias de erigir estructuras en los espacios que conocemos. No me refiero necesariamente a espacios urbanos, sino me refiero a espacios en los que, digamos, a los que la urbe quiere extenderse, pero que no necesariamente están plenamente tocados aún. Ese aspecto me interesó muchísimo de lo de Arregui, y me pareció que de alguna manera desde el presente estaba en diálogo con el pensamiento de... Ojo, no es que la acumulación de objetos no pueda crear espacio, lo crea, pero tiene que ser una acumulación de objetos pensada. O sea, no es una acumulación de objetos sin ton ni son, solamente por el impacto del tamaño, y porque probablemente sea la primera vez que se han sacado moldes de rocas del tamaño que presentaron los Martinat en una sala limeña, que
eso puede llamarse una instalación o que eso tiene un sentido en el contexto del arte contemporáneo nuestro. Creo que el sentido era una especie de do it yourself para el visitante, porque no me explico de otro modo la forma en que algunas piedras han terminado en el Callao y que nadie las cuide, a pesar de que en algún momento deben haber tenido precio, a no ser que hayan habido como que dos niveles o dos rangos de piedras, ¿no? Las piedras de la acumulación de la galería en abril del 2015 y otras piedras que podrían tener un uso cualquiera. A mí me llama mucho la atención, yo siento que he sido partícipe de algo en lo que si hay alguien que termina cuestionado radicalmente, soy yo, como asesor de una galería, pero sí quería compartir esto con ustedes porque es algo de lo que he estado pensando muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo desde que murió Emilio Rodríguez Larraín, y me ha parecido muy interesante la instalación de Arregui, la instalación bifronte de Arregui, cuando no la bipolar, aquí en esta sala. ¿Tú viste las piedras entonces? Las vi en el Callao. En el Callao. ¿Y las viste meadas por el perro? Sí. Bah, no me atreví a decirlo. Yo creo que hay un problema ahí, pero creo que el problema en muchos casos, perdón, en este caso, no en muchos casos, en este caso concreto, es que si yo fuera coleccionista y hubiera comprado una piedra en la galería, yo me preguntaría ¿por qué fui invitado o incitado a invertir lo que invertí comprando esa piedra ahí, cuando luego una piedra igual o una piedra a la cual yo no le puedo hacer un distingo está, digamos, dispuesta en el espacio público de esa manera, sin cuidado, o en todo caso sin razón específica, digamos? Pero yo no traigo colación porque yo encuentro que ese es un problema del arte contemporáneo limeño. En este momento, limeño digo, ojo, no sé qué cosas estarán haciendo en otras ciudades del Perú, pero creo que es un problema el arte contemporáneo limeño. ¿Pero crees que es solo limeño? ¿O dejamos el limeño? Yo creo que es general. Es un problema De mercado. de mercado, sí. Y entonces ya no hay ya no importa la relación mente-espacio, lo que importa es La relación mercado. sí. Mercado. Y respecto a esta cuestión que me lanzaba antes a mí mismo yo mientras iba también preparando estas imágenes, de que la instalación como que al incorporarse dentro del museo casi como que parece como que tiende, ¿no? a sacarla de la función, ¿no? que ha tenido siempre, ¿no? Casi como restituyéndola. Claro, lo que Como si ya no fuera útil, ¿no? Las paredes, o sea, es decir, sí útil a lo mejor el contorno del espacio, pero no en sí el espacio, ¿no? bueno, lo que puedo decirte es que tu selección de imágenes y de ejemplos a mí me hizo pensar muy fuertemente en, por ejemplo, la aparición de Merzbau, que es la pieza de Schwitters que tú citaste, sí, me hizo recordar que eso fue trabajado por Schwitters en su casa y era un trabajo hecho en profundo aislamiento, digamos, porque, claro, uno se imagina cuando uno lee la historia del arte que los públicos para las obras de Dada, ya sea en Zúrich o en Berlín o para Merz en Hannover, que es en el caso de Ritter, era un público como el de los museos de ahora, pero en realidad
¿cuánta gente vio la postal de la Mona Lisa con los bigotitos y la barbita y la inscripción abajo? 3 personas probablemente, que eran las personas más cercanas a Duchamp. Y ¿cuántas personas habían visitado Merzbau? Gente que era muy amiga de Schwitters o gente que venía especialmente a buscarlo a él porque le habían hablado de Merzbau, pero eran situaciones en las que creo que los públicos no desbordaban la intencionalidad de las obras de arte, o llamémoslo así, su, entre comillas, utilidad. Y creo que, creo que el quiebre viene después de Beuys. Eso es algo que estuve pensando cuando... y lo que sí me interesó mucho es lo de Ikeda al final, porque Ikeda otra vez abre la pregunta acerca de la experiencia de la instalación que es casi desmaterializada, ¿no? Totalmente desmaterializada. Sí, y ahí creo que hay algo... Aparte, Ikeda es muy interesante porque cada instalación la plantea en función del espacio, es decir, en función del espacio únicamente. Claro. Y a partir de ahí él trabaja, ¿no?, con todos sus modelos matemáticos para generar la música, ¿no? Yo creo que en ese sentido, lo de Ikeda, cuando tú lo has presentado, digamos, en donde en el espacio que sea que lo presente, tú ya no piensas en el espacio, realmente estás en el espacio que él crea. Claro. Pero lo curioso fue que la pregunta que tú te hiciste en un momento dado me parecía completamente aplicable a la mayor parte de las instalaciones de Bárbara Kruger que presentaste, porque era como si fuesen gratuitas, como que si nada realmente te acercara a entender por qué estaban allí. Es como que ocupaban espacio nomás, o algo así, no sé. La mayoría, no quiero decir todas, y en todo caso sería una cuestión de discutirlas tal vez una por una para ver. Pero me pareció que era un trabajo en el que había más ya una retórica que esas ganas que tenía ella al principio. Sí, por decirte las del 89, 90, 91, que eran unas ganas enormes, ¿no? Eran espacios que realmente estallaban con los textos y los mensajes que ella giraba en sentido, ¿no?, a la hora de ponerlos en espacio. Pero lo de Ikeda me ha parecido fascinante como creación de espacio en donde, por último, si ocurre en el museo, te olvidas del museo, ¿no? Es como, estás en otro espacio que es el espacio de la mente, ¿no? Sí, no sé, me ha parecido realmente fascinante. Que es un poco lo que intenta conseguir, yo creo, Kabakov, ¿no? En Claro. Emilia en los 95. Si intentan conseguir eso, Sí. o pretenden, ¿no? Al menos yo creo que tienen como ese objetivo Sí, totalmente. para, de algún modo, el presentar 65 proyectos idealistas, o sea, lejos de tener ese contexto cultural, ¿no?, de donde vienen, que es un poco del socialismo comunista. Si nos ponemos a pensar en la creación, ¿no?, en el propio proceso del artista, al final también es un poco tender, ¿no?, a... ¿Sabes lo que es interesante? Que cuando uno piensa que es en el 85 que creo que Gorbachev entra al poder en la Unión Soviética. Es decir, No, antes, es antes. Antes. En el 80, sí. sí, claro, Sí. por supuesto. Sí, 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 sí. porque en el 86 es cuando surge lo de la perestroika y sí, la clase. sí, sí. Sí, pero que es al final como en el proceso de evolución como formas de aproximarse inevitablemente diferentes, pero que tienen esa tendencia, ¿no?, de generar una inmersión en el espectador Claro, pero es una inmersión... a pesar del espacio. Sí, y creo que lo interesante es que construyen el espacio para que la inmersión sea en términos que, digamos, te separen del museo y que tu recorrido de los proyectos sea un recorrido en el que, aunque no lo quieras, tengas que confrontarte con la situación política en la que vives tu día a día, ¿no es cierto? Sí. Esos proyectos idealistas terminan regresándote
una serie de reflexiones que tal vez se suscitan en el día a día, en esa época me refiero, pero no necesariamente son liberadas de una forma en la que exista la posibilidad de que haya, digamos, al menos una potencia que justamente viene con la energía del utópico, ¿no? Es decir, hay una situación, no sé, como que hubiese una especie de extraño upgrade del pensamiento cuando estás dentro de esta secuencia que ellos proponen. Sí, un motor oculto. Sí, eso. Tal vez podríamos invitar a opiniones. Ajá. Sí, ¿Alguien quiere aportar algo o hacer alguna pregunta? Yo quería hacer una referencia sobre el espacio y bueno, o sea, esa grieta termina siendo, no sé, parte del espacio, completamente inmersa en el espacio, donde ya crea, no sé, una grieta en el edificio que la gente, bueno, la confunde, la cuestiona, ¿no? Y bueno, estaba pensando en este trabajo o también Cornelia Parker recoge los fragmentos de la torre de Pisa, porque la van a refraccionar y las lleva a la galería y las suspende y las llama el inconsciente del monumento. Entonces, yo creo que ese tipo de instalaciones, quizás al entrar a un espacio como de una galería, ¿no? O sea, sí cuestionan la institución per se, supongo. Yo me imagino que la grieta de Doris Salcedo debe haber sido objeto de discusiones interminables entre la gente del modo, pero me parece que es completamente a su favor que hayan decidido que la obra se presente. Y creo que el poder de la grieta es justamente el hecho de que su aproximación al espacio fue sustractiva en el menor de los casos, el mejor de los casos, pero más allá incluso, porque no solamente lo que agregó era algo que hacía mella en el espacio como existía, en el espacio que lo construido encerraba, porque el espacio en realidad lo crea ella al hacer la grieta. Es eso, nosotros asociamos demasiado fácilmente a espacio a lo que está dentro de 4 paredes y un techo, piso y techo. Y la situación no es así. El espacio es algo que se gana y se gana muchas veces con gran dificultad. Yo creo que la grieta de Doris Salcedo es probablemente una de las intervenciones, si hay una lista de intervenciones memorables en el Turbine Hall, yo creo que es o la primera o la número 2, pero no hay creo que algo que se le compare a la grieta, porque además la lectura es múltiple, y una de las lecturas es particularmente como que es espinosa, ¿no? Creo que es uno de los ejemplos en donde alguien no sé cómo decirlo, es una situación inédita dentro del arte contemporáneo. A colación un poco de esto que comentabas, de que es interesante el espacio, ¿no? Que en general ya es un poco como también
se me olvidó comentarlo cuando pasábamos, ¿no? En las esculturas de Oteiza, ¿no? Justo cuando trabaja con el vacío, ¿no? Justo con la cara del vacío, ¿no? Es decir, no determinando que esto es la escultura, sino todo esto. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Estaba pensando en la relación de poder que hablaste que le cae al espectador, y lo relacionaba con este carácter enciclopédico que puede tener un museo de querer acumular un saber para luego mostrarlo, generando ahí institución, y cómo esa relación de poder que tiene la instalación se equipara, por así decirlo, con esa otra relación de poder que tiene el museo, y se llega a neutralizar en cierto sentido. Y neutralizar para que este museo, para que su institución no pese y a la vez democratice a otros espacios. Y en ese sentido pienso que la instalación es ese elemento en común que está en todos lados y también está en un espacio privado, que llega a homogenizar, por así decirlo, por ahora. No sé si se ha entendido. ¿Llega a homogenizar en qué sentido o de qué manera? ¿Puedes repetir eso? En dar poder a un espacio específico, como puede ser una galería o un museo, o como podría ser un espacio público. El arte puede estar en cualquier lugar y puede estar tanto en ese lugar como en otro, a través de una instalación. Claro, pero la relación del público con el arte creo que quedó bien claro con lo que mostró Julián. Es decir, si una escultura de Oteiza es usada como una pista de skaters, la relación del público con la pieza cambia completamente si es dentro o si está en espacio público. Porque además me parece sumamente interesante que no todos los museos compran instalaciones, pero son poquísimos los que no compran instalaciones en la actualidad. Y creo que es curioso porque compran instalaciones para guardarlas en realidad. Si te pones esto a pensar, es por eso que compran instalaciones. Es como que... ¿por qué? Porque los espacios de un museo de arte contemporáneo no pueden llenarse de instalaciones. A mí me han hablado mucho de un sitio en Brasil que se llama Inhotim. ¿Cómo es que se llama? Inhotim, sí. Sí. Si alguien ha estado ahí, pues sería muy interesante que explique un poco la situación, porque ahí sí tuve 3 hangares que además están situados en un espacio que es de selva tropical cuidada. Tú atraviesas instalación tras instalación y esos son espacios que están hechos específicamente para tener instalaciones todo el tiempo en presentación. Pero un museo de arte contemporáneo, muchas veces hay museos que optan por no tener colección. Entonces en ese caso la noción de museo se ciñe a que es un espacio en donde el artista que el museo invite o pueda presentar su trabajo, y una vez que la exposición termina no conserva nada del artista. Hay museos que no tienen colección, que son esencialmente espacios de paso, de exposiciones. Son pocos, pero los hay. ¿Y por qué son pocos? Porque en la actualidad las obras de arte son como las cartas que tú tienes
si juegas póker, ¿no? Es decir, tú ganas en función de qué obras tienes. O sea, por ejemplo, y creo que eso es algo que también estuve pensando, no sé exactamente por qué, pero así, a raíz de que este actor se hizo fotografiar delante de Guernica. Sí, ¿cómo se llama el actor? Ya, eso. Es decir, yo francamente no me puedo imaginar cómo habrá sido para el Museo de Arte Moderno en Nueva York cuando Guernica tuvo que regresar, cuando Guernica tuvo que regresar a Europa para ser instalado en el Prado. Eso debe haber sido una especie de cataclismo, porque lo que pasa es que en esa época, sin que existiese esta fiebre de, yo tengo 4 ases, por ejemplo, en la mano, en esa época el Guernica era definitivamente el asset con las señoritas de Aviñón del MoMA. O sea, no, sin duda. Una de las razones por las que la gente visitaba el MoMA era por el Guernica. Y tuvieron que entregarlo a eso. Ahora, yo no me imagino cómo sería el saber enciclopédico del que tú hablas. Yo diría que en la actualidad, tal vez me equivoque, es un manejo de expertos nomás. Yo no creo que el público que visita el Louvre solamente para ver a la Gioconda piense que hay ahí una enciclopedia. Yo creo que más bien, yo no sé, ni siquiera quiero pensar en qué cosa piense el público. Uno se imaginó, yo creo que los hombres y mujeres que crearon los museos en el siglo XVIII se imaginaron que los museos iban a tener otra vida que la que tienen ahora, creo. Sí, el museo como la universidad también, yo creo, ¿no? Sí, son dos instituciones muy parecidas respecto a lo que decía como saber enciclopédico, ¿no? Que yo creo que el tiempo está, bueno, pues poniendo... Está moviendo las cosas. Bueno, en el tiempo se están moviendo las cosas. Y ya los saberes enciclopédicos no siempre están, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí respecto a lo que comentabas de las relaciones de poder, yo creo que es más... Yo creo que también ahí habría que incorporar un concepto que es el mercado. Sí. Yo creo que para hablar del arte, bueno, del arte contemporáneo, yo creo que hablar del mercado es imprescindible. Por eso también cuando lancé un poco la propuesta, preparándola, Hablando más que del espacio del arte contemporáneo en general, ahora que hablabas del tema de las piedras que terminan siendo eliminadas por los perros, digo, yo a veces me cuestiono cuando veo algún tipo de instalación o pieza de arte que puedes prever que va a ser perecible, ¿no? O sea, piezas de papel, piezas conformadas por elementos que, sabiendo la humedad que hay en Lima, por ejemplo, te imaginas que van a terminar llenas de hongos. Entonces, eso, o sea, vender esa pieza a un coleccionista implica que, o sea, ese señor no se da cuenta que eso se le va a malograr, o es parte de la pieza el saber que se va a malograr, porque definitivamente va a pasar a deformarse totalmente, ¿no? Bueno, hay una cuestión ahí del material, ¿no? Yo ante una pregunta como esa me preguntaría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haría Pierre Hughes, ¿no? En Lima? Imagínate que lo invitan al Mali. ¿Qué haría Pierre Hughes? Entendiendo, porque claro, Pierre Hughes supongo que cuando se pone a trabajar tiene todas esas cuestiones y características en cuenta, ¿no? A la hora de construir, ¿no? Sobre como lo que hablábamos de Doris Salcedo, ¿no? Es decir, de meterse ahí y ella misma es la que realmente... Entonces ahí yo creo que también muchas veces quizá podríamos o sea, como rebotarnos las preguntas, ¿no? En este caso, pues, vale, si lo centro en lo material, voy a tener todos estos problemas, pero con todos estos problemas, ¿cómo puedo, ¿no? volverlos mis amigos, ¿no? En lugar de que sean mis enemigos? Y de repente ahí, pues pensando por una instalación como la de Antai de Pierre Hughes, de repente puedes pensar, pues,
una persona como Pierre planteando un ecosistema, ¿no? Como instalación, teniendo en cuenta todos estos elementos materiales orgánicos, ¿cómo podría aquí, en función de todas estas características, poder ponerse a pensar? Y quizás otro desarte, ¿no? Otra forma de comprensión, otro punto de vista, otra posición, ¿no? Posible de comprender, ¿no? De llegar a entender, ¿no? Otras cosas de sus relaciones, ¿no? Claro, lo que pienso es que el arte siempre se concibió como algo atemporal, universal, que tenía que durar. Y hoy en día más bien lo podemos ver como temporal, como algo que se va a transformar, va a crecer. Incluso cuando vimos una vez la exposición de Gaubo, que hace una fotografía sobre el cuerpo de una mujer y lo termina borrando él mismo, ¿sabes? Ya va más allá de la pieza, ¿no? Va más allá, más a la intelectualidad de la creación. Creo que es lo que se tendría que valorar en el arte contemporáneo. Yo no sé, yo lo que sí quisiera aclarar es lo siguiente, que me parece muy diferente que alguien entre en una galería y compre una obra hecha en papel a una situación en la que tú compras una pieza en una galería y meses después te encuentras con que la pieza que tú has comprado está tirada en la calle. No me refiero a tirada en la calle en el sentido en el que está como que Abandonado. bueno, está casi abandonada, pero no tirada en el sentido de que se cayó del camión de basura. A eso no me refiero. O sea, no está puesta como cayó, No, sino está puesta, pero nadie la cuida. pero nadie la cuida. Ya, entonces si nadie la cuida, ¿qué cosa quiere decir eso? Que no importa que la pieza exista, pero sin embargo te la presentaron hace un año en una sala de galería y ahí sí era importante la pieza, ¿no? Es decir, tenía un precio y si tú querías, bueno, te hago un descuento o algo por el estilo, pero no es, pero era una discusión seria la adquisición. Ahora, me imagino que también habrá gente que quiera comprar una piedra que estaba en la calle, que se llenó de polvo, que ha sido orinada por los perros. Bueno, ya puede ser que alguien la quiera también, porque es una piedra vivida, entre comillas, de resina. Pero yo no sé si hay un galerista que está detrás de la piedra que está en la calle y cuando tú te acercas y te interesa, se te acerca y te dice: la piedra esta que estás viendo ha estado acá en intemperie tanto tiempo y tiene esta pátina de polvo, efecto de ultravioleta sobre la resina y puedes adquirirla ahora a este precio, porque no es la pieza que estuvo en la galería en abril del 2015, sino es una nueva pieza después de todo lo que ha pasado con ella. No hay nadie que te diga eso tampoco. Entonces es como que estos objetos que en un momento fueron queridos y apreciados, entre comillas, ahora son cualquier cosa. Eso es lo que me parece a mí, digamos, que nos plantea una inmensa pregunta acerca del arte contemporáneo que tenemos. Yo creo que eso esa situación es como el arte contemporáneo que nos merecemos, en realidad. Pero, o sea, esa pregunta sobre el cuidado de este objeto podría no solamente ser sobre la galería o la institución del arte, sino ya hasta como el Estado mismo y el contexto de quién, o sea, ¿haya habido alguna forma de que se enseñe o a cuidar ese objeto, de que se valore el objeto? Yo creo que quien tiene que empezar por eso es el artista, Sí, claro. no el Estado. No, claro. Ni obvio. siquiera el gobierno regional del Callao, es el artista. El artista es el que tiene que definir. Claro. Y entonces surgen más preguntas y creo que es preferible dejarlo ahí nomás, porque surgen muchísimas más preguntas y nos alejan del espacio, pero sí, creo yo, nos llevan así directo a la pregunta acerca de relación mente-espacio, que es lo que creo que importa en esta
situación de conversatorio, creo. O sea, fíjate tú, en Callao Monumental hay obras de artistas del graffiti y de muralistas que todas están emplazadas, bien emplazadas, y que están teniendo una suerte o un destino que no es diferente al destino que tienen en otras partes de la ciudad. Es decir, si alguien les agrega una inscripción en spray encima, eso pasa en todas partes con ese arte. Pero aquí estamos yéndonos de un extremo a otro. Estamos yéndonos de una sala que es probablemente la principal sala de Lima, a, yo diría, al margen mismo del Callao Monumental. Porque yo diría que eso ya no es parte del Callao Monumental. Eso es como una especie de no man's land o de frontera erosionada, no sé. Eso es lo que pienso. Tú querías decir algo así. Solamente pensando en este espacio, por ejemplo, sí, esta galería es la primera vez que vengo y se espacio a Diego, yo estoy con Diego y he visto un poco las fotos de estos espacios, ¿no? Tipo ruina y también recuerdo que puso una pared y hizo una performance tipo rompiendo la pared, ¿no? Y ahora venir y ver esta instalación y ese espacio y ese conversatorio. Yo sí estoy por la compra de obras en papel. Y además me encanta la vejez del papel. Yo veo todo el tiempo cómo en Lima las obras en papel se transforman. Me parece que es inevitable y me parece que precisamente es muy importante que recordemos que culturalmente como producto el arte no tiene que ser eterno. Hay toda clase de... Este asunto de la eternidad del arte o de la obra de arte es como la pregunta acerca de la belleza de la obra de arte, que son preguntas que creo yo que deberíamos ponernos de acuerdo para deponer, porque creo que la belleza de la obra de arte no es exactamente lo que mucha gente espera que sea. Creo que por eso mismo deberíamos de poner el uso del término belleza. Muchas veces también la obra de arte necesita presente, ¿no? Sí, claro. Y muchas veces si se tiende a buscar la eternidad al final, ¿no? O la duración. Claro, por eso digo, o sea, es ahora en el arte contemporáneo que esta visión del arte ha cambiado, ¿no? Porque anteriormente era como todo muy estático y últimamente no, o sea, evoluciona, muta de una forma a otra, se transforma y eso es lo que le agrega un valor diferente. Yo creo que el descubrimiento de las cuevas prehistóricas a lo largo y ancho de todo el planeta, a principios del siglo pasado, ¿no? Yo creo que nos cambió la forma de pensar, ¿no? Desde el arte y esto, ¿no? De la relación. Yo creo que hasta ese momento, no sé por qué, tengo 37 años y no lo sé, ¿no? Pero yo creo que en 1800 no se pensaba del mismo modo, ¿no? Sobre este tipo de temas, ¿no? No, Respecto al objeto, no se pensaba del mismo modo porque justamente digamos que la institución que conocemos como la Academia de Bellas Artes no solamente era un lugar donde se impartía enseñanza, sino que se decía cómo debía ser el arte, en el sentido de a qué ideales debía aspirar el artista que se formaba y que quería, digamos, hacerse de un lugar en el mundo, y las exigencias no solamente iban por la manera en que se debía trabajar, sino por los temas que debían tocarse. Era
por eso es que T.J. Clark llama a su libro La pintura de la vida moderna cuando habla de Manet. Y hubiera habido un primer cambio de chip y lo que resultaba cambiante de la experiencia del mundo era lo que más interesaba para tratar de asir de la manera que uno pudiese con los materiales que uno tenía siendo pintor en ese momento, ¿no? Es decir, es un cambio de pensamiento. Pero los bisontes y los modelados también, porque hay modelados a mí, cuando tú hablaste de presente en este instante y hablaste luego de las cavernas, he pensado las huellas de las manos, inmediatamente, porque en las huellas de las manos hay una cosa súper interesante, que es las huellas de las manos que encuentras en África no se encuentran las huellas de manos. En las primeras huellas de manos se encuentran como en Altamira, ¿no? Pero son unas huellas de manos que son vacías, es decir, con un hueso y ocre bufaban sobre la mano, o sea, bufaban sobre la mano y al quitar la mano aparecía el hueco de la mano. En Colombia, las cuevas prehistóricas, hay unas cuevas prehistóricas aquí en Colombia que las manos están marcadas, o sea, es decir, ya es como que ya no hay el hueco de la mano, sino es pintura en la mano y puesta aquí, ¿no? Del otro modo era pues eso, el vaciado, ¿no? De la mano. Entonces, como también incluso en ese caminar de aquel hombre, ¿no? por todo el planeta Tierra, en los diferentes lugares fue generando diferentes aplicaciones, ¿no? No sé si llamarlo arte, pero expresión, ¿no? Cuanto menos, ¿no? ¿Una pregunta bien? ¿Sí? A ver. ¿Puedes acercarte un poquito? Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta iba a propósito del nombre del conversatorio, poética del espacio en el arte. Mi pregunta rondaba alrededor de ¿qué es la poética en el espacio? En la conversación, bueno, he entendido, por ejemplo, del espacio efímero, en este espacio dentro del museo o del espacio museológico, el espacio como una caja, el espacio que puede prescindir del espacio museológico, se puede decir, o como el otro ejemplo de las rocas, o cómo el espacio puede dotar un valor al estar dentro de una zona de exhibición y desaparecer ese valor cuando está en un espacio público, cuando tiene el contexto de que está exhibido. Entonces, o sea, de alguna manera como que se nota una idea bastante fuerte, subjetiva acerca del valor del espacio. Entonces mi pregunta va en relación a qué es el espacio poético, porque el poético ya da un valor en sí. Sí. ¿Lo prendo? Yo quisiera solamente, le he pedido a Julián que lea la oración con la que empezó, pero mientras tanto lo que quisiera yo decir es que para mí hay un desgaste y una pérdida del concepto de espacio público que va desde la colocación de la escultura de Oteiza en la plazuela de San Agustín en 1960 o 61 a las piedras de resina colocadas en esta tierra de nadie en el Callao. Y quisiera decir que cuando se instala la pieza de Oteiza, todavía existe una noción del espacio público que va de la mano con la escultura en conmemoración del combate del 2 de mayo o la de Bolognesi en la Plaza Bolognesi o incluso la de Jorge Chávez. A pesar de que es
una pieza que es una escultura contemporánea, todavía la lógica del espacio público, del monumento, está aplicando allí. Pero para mí, no es que en las piedras de resina hay una concepción de que son acordes a nuestras nociones contemporáneas de espacio público. Yo diría que tajantemente no hay ninguna noción de espacio público, y precisamente porque no hay ninguna noción de espacio público, las piedras pueden ser puestas como sea. Eso es lo que quisiera que quede claro. Yo no estoy diciendo que las piedras en el Callao están en el espacio público. Yo creo que si están en el espacio público es por accidente, pero nadie pensó el espacio público en el que iban a estar, simplemente las pusieron. Y eso no es pensamiento acerca del espacio público. Y disculpa, ¿podrías? Sí, bueno, sí. La primera tarea del poeta es desanclar en nosotros... Esta es una frase de Gastón Bachelard, de la Petita del Espacio, y la primera tarea del poeta es desanclar en nosotros una materia que quiere soñar. Yo creo que esa es una oración que tiene un efecto, desde mi punto de vista, que va en respuesta a la pregunta que has hecho, porque ese desanclar es también, o podría ser entendido como destrabar, y es justamente una forma de ir en contra de aquella familiaridad que, digamos, desarrollamos con respecto a todo lo que nos rodea, y que muchas veces no nos hace ver con el cerebro, y tampoco percibir con los sentidos. Entonces, la poética sería justamente el aprendizaje voluntario de destrabarse o de desanclarse. Y esa es una de las cosas que ofrece, me parece a mí, el arte. Yo diría el arte contemporáneo, a secas, pero no sé, ¿tú quisieras agregar algo? Porque creo que aparentemente no le quedó claro en la relación de lo que hemos estado hablando con el título al conversatorio. Puede ser, ¿no? Para mí el término clave es desanclar. Sí, claro. O sea, de algún modo yo creo que también, de algún modo, el propio tránsito a través de todos estos trabajos, de algún modo tenía ese objetivo, ¿no? El ir desanclando esa cuestión a lo mejor más académica, ¿no? Que a lo mejor sí que venimos arrastrando respecto a la cuestión de, entre comillas, poética del espacio, ¿no? Como una palabra bastante elevada, ¿no? Sí, a mí lo que me gustó de desanclar en nosotros una materia que quiere soñar, lo que me gustó fue que por un lado puede ser nuestra propia materia gris, la que quiere soñar, pero por otro lado también puede ser la piedra que quiere soñar, la resina que quiere soñar, la madera que quiere soñar. Es decir, en una situación en la que, digamos, hablamos de una suerte de horizontalidad entre nosotros y los materiales que usamos, que creo yo que es una de las características de lo contemporáneo. Esa horizontalidad creo yo que es bastante extendida. Ahora, existen grandes obras artísticas que no tienen que ver con esa horizontalidad. Creo que en el caso, no sé cuántos de ustedes habrán ido a ver la exposición de Lica Mutal en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo Barranco, pero ahí definitivamente no hay una situación entre artista y materia horizontal. Ahí el artista justamente proyecta una visión en la que la piedra le dicta o le dice qué es lo que debe tocar. Pero en otras circunstancias estamos en el arte contemporáneo hablando de una horizontalidad.
Yo creo que desde Baudelaire, lo más común, corriente y vulgar que existe en la calle es justamente algo que tiene ansias de soñar. Y la poesía justamente es la que rescata eso. Mejor dicho, la poesía lo reconoce y lo materializa como poema, si se quiere, o como experiencia asociada a una poética. Otra pregunta. Si puedes expandir un poquito la idea de la horizontalidad, te refieres a la horizontalidad de la materia en relación a la idea original, y si ese es el caso, la tendencia no es más bien que la idea cobre más poder en relación a lo que usualmente era considerado como parte de la creación artística, que es el craft, ¿no? la capacidad de crear objetos en base a un conocimiento de la materia, un conocimiento de los materiales, un estudio profundo del color y de la perspectiva, etc. Yo creo que ahí hay diferencias culturales, definitivamente, porque por ejemplo, si hay dos formas en que puedo buscar de responderte. Una de ellas es, este es un país en el que en la civilización, es un foco de civilización, el Perú es un foco de civilización, definitivamente. Y en estos 5.000 o lo que fuera de años de civilización, el tejido tuvo una presencia primordial, fue lo más preciado, lo más valioso, y el desencuentro justamente de los dos mundos está en que llegó lo más valioso que existía, sin duda. Entonces, ¿cómo te explicas un arte contemporáneo en donde no hay fiber art o arte textil contemporáneo? Yo me pregunto eso. Tampoco hay cerámica. Es decir, estamos en un país donde hay un corte o un quiebre brutal entre lo que marcó el pasado y un presente que muchas veces uno se pregunta si es importado, ¿no? O sea, nuestro arte contemporáneo tiene que tener el look de lo que está en las mejores capitales del mundo, no sé, pero me pregunto, ¿no? Eso es uno. A lo que quería llegar es que, por ejemplo, en el Japón, por más que los punks japoneses le pueda fastidiar, tú tienes un museo de cerámica no solamente en una ciudad, sino en 100. Es parte de una cultura, es una expresión. Yo creo que si tú le preguntas a Carlos Runzig o a Patricia Camet, creo que ellos han tenido que lucharla bravamente para estar en el punto en el que están en esta escena de arte contemporáneo actual. ¿Por qué? Porque se pretende que la cerámica es un material inferior. Y yo me imagino que hay gente que piensa que la fibra es un material inferior. Y hay gente que piensa que la fotografía es un medio inferior. A mí, Lima me parece fascinante por el grado de pensamiento retrógrada que existe dentro de una escena de arte contemporáneo. Es impresionante ese aspecto. O sea, es como... hay gente que está convencida que fulano que trabaja con fotografía hace cosas menos importantes que él o ella que trabajan con X, con madera, por ejemplo. Y son discusiones que yo no sé si vale la pena tener o no, francamente, pero son constataciones, digamos. Ahora, lo que sí, cuando yo hablo de horizontalidad, yo estoy pensando en la poética de la obra de Duchamp. O sea, Duchamp es alguien que marca
el derrotero del arte contemporáneo en una de sus vertientes, pero no es la vertiente del arte contemporáneo puro y duro y seco que surge en los años 60. Es un arte contemporáneo, es un derrotero que va hacia, creo yo, un estatus que cuestiona, que es el estatus aparentemente inamovible de aquello que podía ser obra de arte, que es algo que marca un contexto en el que él crece. ¿Ya? Pero el arte palabra, que está asociado a lo más puro y duro de lo conceptual, si uno piensa en Lorenz Weiner o en Joseph Kosuth o incluso ha tenido que cambiar, de tal manera que, por ejemplo, si tú te pones a pensar, gracias a ellos de alguna manera el texto cobró importancia, y gracias a ellos Bárbara Kruger puede hacer sus instalaciones demóticas. ¿Por qué demóticas? Porque lo que hace es presenta páginas del diario o cosas que la gente dice, y entonces la noción del arte palabra se ha vuelto como que una cosa completamente familiar y cotidiana para todo el mundo, digamos. Y por ejemplo, a mí me sorprende que haya desaparecido Jenny Holzer, que era otra de las artistas norteamericanas que trabajaba en la época de Kruger, menor que ella, y que usaba, por ejemplo, los LEDs de estas tiras luminosas de anuncios y de noticias y de todo eso, ¿no? Es decir, hay una corriente de lo demótico, o sea, de aquello que es del vulgo, digamos, de lo que somos nosotros como, entre comillas, pueblo, que lee, pero que no necesariamente lee más allá de las cosas evidentes o de las cosas más fragmentadas y efímeras, ¿no? Que es parte de mucho de lo que marca los espacios de los museos cuando se hacen instalaciones. La horizontalidad de la que yo estoy hablando es de una horizontalidad en la que tú reconoces, según pensamiento, en el objeto o en la materia un eco de tu reflexión. Algo que, sin embargo, hace posible también que pienses que la materia que te está trayendo a ti cosas que están desencadenando nuevas reflexiones también. O sea, nadie llega virgen mentalmente al encuentro con un objeto, pero el objeto X o la materia X puede desencadenar una serie de nuevas reflexiones.